Estoy contenta de estar aquí con ustedes, pues este es un tema que a mí me encanta mucho y más porque vengo del área de redes. Y a mí de veras que me encanta mucho aplicar todos mis conocimientos en redes ya, volteándolo ya al entorno de ciberseguridad y cómo entenderlos. Creo que comparto mucho la filosofía pues, de algunos aquí líderes profesionales en temas de ciberseguridad, que para entender algo hay que comprender mejor su génesis, su concepto, para entender cómo protegernos al final del día. Y creo que estos 3 protocolos que ustedes están observando y que voy a estar hablándoles de ellos durante la mañana van a ser fundamentales para saber entonces cómo configurarlos en su DNS y por supuesto tener esa protección en sus correos electrónicos. ¿Okay? Pequeño disclaimer, como siempre, todo lo que se va a mostrar aquí tiene para fines educativos. Ya creo que eso está más que claro. Y un poquito de la agenda de la mañana de hoy vamos a ver un poquito sobre el panorama actual, el correo bajo ataque y por qué constantemente se mantiene. Cómo viaja un correo, entender su flujo, por supuesto, el trío dinámico en defensa, estos 3 protocolos. Ay, gracias. Ay, se me pasó. Acá. A ver. Soy más dada a esta. A entender la anatomía del ataque, un bonus acerca sobre las herramientas y buenas prácticas y el cierre, por supuesto. Que hay un celular sonando, no sé quién es. Aquí está. Bueno, un poquito sobre el panorama actual y la importancia de entender el por qué el correo constantemente está bajo ataque. Y esto es algo desde su génesis, desde que se creó esto. Alrededor del 82, por allá, por esa década, nace SMTP. SMTP sale de alguna forma abierto y orientado como a la confianza. Realmente todos los protocolos cuando nacieron en su principio, cuando estaba ARPANET, todo este tipo de cosas, nacieron de alguna forma inseguros porque en su mente en ese momento pues nadie iba a pensar que los iban a atacar o iban a buscar vulnerabilidades o algo así. Realmente todos de alguna forma nacieron así, de alguna forma, entre comillas, inocentes. Pero pues siempre está el lado malo de la moneda y al final del día pues este protocolo, bueno, entonces teniendo este concepto ahí presente pues y teniendo unos datos interesantes de Proofpoint, nos habla de que alrededor del 90% de los ciberataques comienzan a partir de un correo electrónico. ¿Alguno tiene alguna idea de por qué esta es la fuente principal de ataques? ¿Por qué inicia desde ahí? Pero ¿eso cómo se traduce? ¿Cómo se traduce eso? Eso tiene un solo concepto al final del día. Gracias, Fran. Confianza. El usuario cae en confiar en lo que está observando. Y eso es algo que a nosotros como humanos, pues lamentablemente estamos, nuestra conciencia, nuestro racionamiento nos lleva a eso, lamentablemente. Otro dato interesante de Proofpoint es que habla de que alrededor de 3.000 millones de correos son de tipo phishing o spoofing. Eso es alrededor de que si ustedes toman a los habitantes de Europa y suman los habitantes de América, imagínense que todas estas personas al día reciben un correo. A eso nos estamos refiriendo con esta cantidad o este número que les estoy presentando aquí ahorita. Y aún más inquietante se suma la preocupación de la inteligencia artificial. Darktrace, y ojo, hago un pequeño disclaimer, estos son anuncios no pagos de estas empresas, pero dan informes interesantes. Darktrace, por otra parte, menciona que hubo un incremento del 135% de correos creados a través de inteligencia artificial. Y lo curioso de esto es que la semántica cambia, es más profesional. Vemos rasgos un poquito más orientado a cómo habla mi jefe, ¿verdad? Entiendo un poquito más acerca de, oye, pero esta redacción suena como al contrato legal que hace mi empresa, ¿verdad? Y es porque la inteligencia artificial ha logrado de alguna forma que los atacantes pues, puedan utilizar la inteligencia artificial para estos fines. Pero la pregunta es, la tecnología se ha volteado a tal punto que ha permitido una evolución de la ingeniería social. Estamos hablando de una ingeniería social 2.0 con esta revolución al final del día con la inteligencia artificial. Y esto es un poquito sobre el panorama actual.
Dale, aquí ven. Ella es como media bien. Ahorita vamos a entender un poquito entonces el flujo del correo y por qué es importante y por qué hago como un pequeño aquí, una pequeña pausa para entender. Dale, siguiente. Todos nosotros hemos interactuado con clientes de correo, ya sea Outlook, ya sea un Gmail, todos hemos interactuado, hemos creado correo, ese es nuestro pan de cada día, enviar correo, taca, 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 hasta que duelen los deditos al final del día. Pero esto se traduce a través de una pequeña nomenclatura que denominamos MUA, ¿ok? Que es el Mail User Agent. Luego de ahí, esta información pasa al MTA, que es nuestro servidor de correo, ¿ok? Que es el Mail Transfer Engine, y nomenclatura porque más adelante las puntualmente y no quiero pues dejar de que no las tengan ahí presentes. Creo que si me muevo por aquí. Entonces, dale siguiente. Ahí vemos cómo se va generando ese flujo de comunicación y luego cuando llega al MTA pasa algo interesante. Este MTA hace unas consultas al DNS, ¿verdad? Dale. Estas consultas funcionan como GPS para el servidor de correos, por ponerlo en perspectiva, para entender dónde puede enviar esa información o dónde buscar esa información y si mi destinatario tiene un registro MX para recibir correo. ¿Ok? Después de ahí pasa al MTA de destino. El MTA de destino posiblemente tenga controles internos que les va a permitir a ir comprobar si la autenticación de ese correo es de la persona quien dice ser. Y adicional puede haber otros procesos internos como filtros de seguridad a través de un email protection o un anti-spam, por ponerlo en perspectiva. Pero eso es antes de llegar al cliente que ya es el destino final. Ahí. Esto es un pequeño forma de cómo entender el flujo al final. ¿Claros? ¿Se entendió? Perfecto. Ahí le damos siguiente. Y ahora viene una parte interesante. Este protocolo tiene cositas muy interesantes. Y me voy a enfocar solamente en el encabezado. ¿Ok? Cuando nosotros analizamos encabezados de SMTP, SMTP es el protocolo que nos ayuda para el envío de correos. ¿Ok? SMTP en sus cabeceras tiene ciertos identificadores, por ponerlo de esa manera. Y más adelante vamos a hablar de algunos, pero esos identificadores solamente son visibles en la conversación que se genera entre los MTA, que son los primeritos que vemos en la parte superior, que dice transacción SMTP oculta a usuario, porque ese es el lenguaje de comunicación que tienen nuestros servidores SMTP en el proceso de transferencia de información o de comunicación con respecto a los envíos y recepción de correos. ¿Ok? Si observan, estamos viendo cabeceras como ELO, Mail from, RCPT to, Data from to, Subject. Estas cabeceras son exclusivas de su comunicación, pero para nuestras vistas, al final del día, nuestras cabeceras son las que estamos viendo acá abajo. Por ejemplo, el return path es lo mismo del mail from, que es la parte de arriba, si ustedes están observando, así mismo como el from. Tema importante a considerar y hagan check si están tomando apunte. Lo que nos va a interesar aquí al final del día es también analizar el identificador que dice Authentication Result, que ese es importantísimo para estos tres protocolos. ¿Ok? Ahí seguimos. Y vamos a entrar en acción entonces. ¿Qué es SPF? SPF, o mejor dicho, va a hacer una pequeña pausa. Estos tres protocolos nos ayudan a la autenticación de nuestros correos electrónicos. Ellos actúan como se dice, de alguna forma en conjunto, pero ellos nacieron individuales. Ellos nacieron de forma individual cada uno. SPF entró en acción alrededor del 2004, ¿ok? Y este protocolo básicamente lo que hacía era, como dice ahí, verificar si el servidor que está haciendo el envío está permitido para ese proceso. Básicamente se reduce en ese punto. Voy a parar y vamos a entender un poquito este flujo que está dividido en tres partecitas. El primero es que básicamente yo como analista o como administrador de mi DNS voy a publicar un registro de tipo TXT donde yo estoy permitiendo la IP pública de mi servidor de correo que va a tener esa característica de envío de correo. Tal. Luego de eso, se va a realizar unas consultas al Hello y el Mail from, que son cabeceras que están ocultas, ¿verdad? Para verificar a través de ella si lo que está ahí
cumple con la lista de IP permitidos. Y el tercero es que al final mi remitente va a verificar si eso coincide, y si coincide estas dos cabeceras, o estos dos indicadores, perdonen, el SPF pasa o la política SPF cumple. ¿Ok? Eso por ponerlo en perspectiva un poquito el flujo y cómo trabaja SPF. Lo importante aquí, señores, y hago otra pausita, cuando nosotros estamos analizando protocolos, lo que yo recomiendo es que léanse su RFC. No hay información más precisa que leer el RFC de un protocolo. Ya después de ahí, ustedes se con otras nomenclaturas, con otros procesos, pero el RFC es la clave de todo. Ahí no hay más que explicación, lo único que está a texto simple, señores, pero es la información verificada, comprobada. Dale, siguiente. ¿Listo? Domain Key Identify Mail de King, RFC 6376, ahí está. ¿Qué hace esto? Básicamente lo que hace es que firma el correo y garantiza que durante su proceso de transición o de transmisión no haya tenido algún tipo de modificación. ¿Ok? Esto utiliza una arquitectura PKI, o sea, utiliza llaves públicas y privadas, donde mi servidor, pues por supuesto, de envío de correo tengo mi llave privada, y yo publico a través de un registro, también como lo están viendo aquí en su flujo, a través de un registro, yo publico mi llave pública. Por lo general la llave privada trabaja en RCA, y yo en mi llave pública monto una pequeña codificación en base 64, donde yo entonces publico mi llave pública. ¿Ok? ¿Qué hace básicamente aquí? Es que cuando la información llega a mi destinatario, el MTA, o su DNS, mejor dicho, disculpen, va a verificar y va a hacer como un contraste, pues, con la llave privada y la llave pública que tenga publicado, por lo menos el origen en su dominio, si hace match, ¿no? Básicamente es eso lo que hace en ese momento el de King, por ponerlo en perspectiva. Dale siguiente, por favor. Y ahora bien, ¿y por qué esto no ha sido suficiente durante la historia? ¿Por qué no nos quedamos solamente con SPF o de King? Surge la consulta, ¿verdad? Pues bueno, no era suficiente. Al final del día, SMTP sigue obteniendo, o mejor dicho, mantiene ciertos identificadores que todavía pueden ser modificables por un atacante. Entre eso está el identificador from. From es el identificador visible para el usuario, y ese era modificable a pesar de tener estos dos parámetros habilitados en nuestro DNS. Entonces, entra un detalle. ¿Quién nos ayuda a comprobar eso? Pues entra nuestro amigo DMARC en este caso. Dale siguiente, por favor. DMARC, Domain Based Message Authentication Reporting and Confirmance. Disculpen la pronunciación, me ayudan de todos modos. 7489, básicamente lo que hace es que valida estos dos protocolos anteriores y aplica una política en el caso de que falle la comprobación de estos dos protocolos. ¿Ok? Entonces, entra el tercero de la jugada, el que faltaba, los tres mosqueteros, ahí están. Al final del día es básicamente lo que hace DMARC, perdonen. Y lo vamos a ver nuevamente en el flujo. Observen, una publicación de un registro en el DNS. Luego de eso, nuestro MTA de destino hace las consultas en el encabezado y hace la validación. ¿Ok? Entonces, es básicamente cómo se observa aquí. Si uno de esos dos falla, pues entra en juego la política, y son políticas denominadas como non, que no hace nada, simplemente está como monitoreando, puede entrar en quarantine, que ahí mi anti-spam o mi email protection toma la acción de mover ese correo, porque yo estoy siendo la orden del registro DMARC de mi origen, ¿ok? Él me indica a mí qué yo hacer cuando su autenticación está fallando, ¿ok? Entonces, ahí entonces entra en juego mi anti-spam, mi email protection, para entonces o moverlo en cuarentena y que yo lo analice, o mi equipo pues lo analice qué está pasando ahí puntualmente. Ahí podemos continuar. Listo, un poquito entonces aquí de data. Vean cómo entonces cada uno de estos tres registros se configuran en nuestro DNS. Para dar un poquito de perspectiva, perdonen, por lo general, ambos se pueden configurar de tipo TXT, ¿ok? La única variante la podemos encontrar en The King cuando tenemos senders secundarios como
tengo una campaña y quiero utilizar un SendGrid o algo así, puede variar ahí y puede ser un CNAME en el caso del DKIM, ¿ok? Por lo general, Microsoft 365 nos habilita 2 selectors para DKIM, pero eso es para redundancia, pero yo puedo trabajar con uno sin inconvenientes, pero por redundancia incluso hoy día lo ideal es tener 2 selector en todo momento, y se llaman selector es porque el RFC lo dice así, tal cual, selector, o lo ponen como eso o lo ponen como selector. Al final son registros TXT y lo importante aquí es comprender un poquito que los 3 tienen su versionamiento declarado. Por arriba podemos ver en el SPF donde declaramos por lo menos la IP pública y podemos declarar también que Google también puede enviarlo. El -all al final indica que todo lo demás está denegado. Nada más que ellos pueden enviar entonces correos a través de mi dominio. That's it. Entonces, por acá nosotros podemos observar que yo estoy utilizando una RCA para mi llave privada y mi llave pública por acá, que ya es un número grande y que está codificado en base64. Y por acá el registro DIGMAR, al final podemos ver ciertos parámetros como la política, en este caso está quarantine, el RUA, que es para yo recibir reportes, el RUF es para yo recibir reportes de tipo falla, es distinto, y el SP, que es para mis subdominios, o sea, yo tengo mi política principal que aplica para mi dominio principal, pero para todos mis subdominios yo aplico también una política a través del SP. Y por último, tengo otros 2 parámetros, que es el ADKIM y el ASPF, que eso me va a ayudar a mí a comprender, o mejor dicho, a indicar que estrictamente o de forma relajada se alineen tanto el SPF como el DKIM con mi política DIGMAR. Ahí podemos seguir. Al final, este es el flujo, cómo se da el proceso de autenticación. ¿Ok? Donde SPF valida 2 parámetros, ¿cuáles son? El hello y el mail from. Si estos 2 están bien, entonces pasa la política SPF. Por otra parte, DKIM verifica la firma. Y por último, DIGMAR se alinea con el from y lo que valida también con el SPF y DKIM para pasar entonces y ver si los 3 están comprobados o no. Un pequeño flujo ahí. Ahora, anatomía de un ataque, pero vamos a entender un poquito que a pesar de que nosotros tenemos configurados estos 3 protocolos, existen ambigüedades que son aprovechadas y que son explotables por los atacantes. Dale, por favor. Inconsistencias básicamente es que yo puedo tener el parámetro mail from vacío dentro de mi cabecera SMTP y eso, al estar vacío, condiciona al SPF que su siguiente validación sea el elo. Pero al estar vacío, yo puedo, de alguna forma, aprovechar esa vulnerabilidad, no vulnerabilidad, más bien ese compás que me otorga el funcionamiento del protocolo para que mi DIGMAR aún así pase. Entonces, esa es una ambigüedad que existe hoy día. Dale la siguiente, por favor. La otra inconsistencia, ambigüedad también relacionada al SPF y el mail from es que si yo tengo subdominios y yo estoy habilitando en mi mail from un subdominio, también, a pesar de que yo no le tenga alguna política configurada a mi subdominio, también puede ser susceptible. Ahí le podemos dar siguiente. Y también pasa la comprobación, a pesar de que no está, pues. Y por último, también existe una inconsistencia con el DKIM y el DNS. También, esto, para llegar a este punto, ya el atacante tiene que tener bastante vulnerada ya la infraestructura y el servidor de correo. Pero esto es viable, en donde pues a través de, como lo estoy explicando aquí, a través de esta modificación de este parámetro dentro de la clave, yo puedo entonces, para que mi DNS vea como un terminador y así pueda obtener la llave pública de attack.com. Pero esto es ya cuando a nivel de la infraestructura ya está vulnerable ya el servidor de correo, ya para llegar a este punto. Pero existe la inconsistencia, que es lo que tenemos que tener presente. O sea, que a pesar de tenerlos configurados, existe la probabilidad de seguir vulnerable, o sea, de romper eso básicamente, pues. Bueno, aquí voy a hacer una pausa y voy a entrar a una pequeña demo. Aquí sí me puedes ayudar como vale.
A ver, voy a detener aquí, porque aquí viene una parte interesante que al final del día todos tenemos que, sería interesante, voy a... ¿Ve? Ok. Yo tengo una pequeña máquina aquí de Kali Linux. Un momentito. Hice una pequeña investigación. Sí, sí, ya un momentito que no está entrando el... Okay. Sí, yo sé. Sí, deme un momentito que no me está como... Sí, voy a hacer eso un momentito, voy a desconectar acá. Yo me descargué esta pequeña herramienta del repositorio de una persona que pues hace este tipo de cositas. Entonces, esta herramienta lo que hace es una verificación de estos 3 parámetros, ¿ok? De estos 3 parámetros. Estos 3 parámetros, lo que hemos estado viendo, SPF, de King y DMARC, nosotros lo podemos verificar. Y lo importante aquí que quiero que se lleven es que tenemos que tener 2 conceptos bastante, o 2 cositas importantes siempre tener al momento de la configuración de esto. No desatender a nuestros subdominios, eso es algo importantísimo, porque a pesar de que, a ver, déjenme, creo que no se ve mucho. Bueno, los subdominios es uno, y lo otro, la importancia de la configuración de la política DMARC. Pasa que cuando nosotros estamos en ese proceso de implementación y de auditoría nos está pidiendo, y viene lo otro, configuramos el DMARC, pero dejamos la política en NOM. Cuando la política está en NOM, igual es susceptible al spoofing. De nada vale que nosotros no le indiquemos qué hacer cuando la comprobación está fallando, si no le tenemos un quarantine o un reject. Lo mejor al final del día, que después de haber analizado cómo se comporta nuestro tráfico de correo, es que la política quede en reject. Pero en quarantine se puede seguir analizando qué está sucediendo, porque a veces sucede que marketing manda que quiere configurar todas estas temas de envíos masivos y no sé qué cosa, y necesito esto, pero la seguridad siempre tienes que estar de frente. Y como se dice, la seguridad tiene que iniciar como diseño. Así que eso es algo que siempre tenemos que tener presente. O sea, desde las fases de diseño tenemos que pensar en ciberseguridad. Y justamente esto también es parte de cuando nosotros estamos configurando. Entonces, analicemos un poquito aquí. Yo tengo este dominio por acá. No sé por qué cuando proyecto, no, ahí está. Por ejemplo, vamos a hacer la pruebita. Vamos a ver, mail. Mail seguro lab.net. Ese fue un dominio que yo me creé y analicé, y ahorita mismo la herramienta me está diciendo que es casi posible hacer un spoofing. ¿Y por qué? Cuando nosotros analizamos la salida de esta herramienta, nos está indicando de que no tiene un récord DMARC configurado. ¿Ok? Y al no tener un récord DMARC configurado, cuando ustedes, pues básicamente cuando no se tiene esto, es que no hay tenemos como que la cancha libre para jugar con ese dominio, de alguna forma. ¿Ok? Y esto no necesariamente quiere indicar que este dominio tenga un MX configurado incluso. Con el simple hecho de que él esté creado, este dominio es susceptible a ello. ¿Ok? Entonces, la recomendación es que para todos los dominios indistintamente se les configure su registro SPF y su DMARC, indistintamente si lo estén utilizando para envíos de correos o no. Es lo ideal. Entonces, veamos por acá. Yo voy a entrar a GoDaddy.
prueba, señores. Esta es prueba, ¿ok? Y voy a entrar pues a mis dominios. A ver. ¿Dónde es que está la configuración? Temu. Entra bien. Señor, esto es prueba. No, mentira, pero sí. Ok, vamos por acá. Mis dominios. Ok. Descartar. Vamos a entrar a este, que es el que yo estoy utilizando ahorita mismo. Voy a entrar a mis DNS. Ok. Y ahorita mismo, estos son mis registros por defecto que he estado aquí. Por ejemplo, yo tengo este que está por aquí creado. Ok. Pero si ven, tengo como una pequeña, aquí como un pequeño subdominio distinto, ¿no? Entonces, esto es para mi RUA, pero esto es para el envío solamente. Yo lo que voy a hacer es que voy a eliminar esto por aquí. Ok. Gracias. Por aquí, por aquí, por aquí. Ok. Y voy a crearle ahorita un nuevo registro. Voy a crearle un TXT. Voy a crear mi registro SPF. Y como yo tengo por aquí ya V igual SPF 1 menos, gracias, SPF 1 igual, no, menos all, ¿verdad? Voy a actualizar mi registro, ya lo actualicé, este es mi SPF, ¿ok? Y ahora voy a crear mi DMARC, porque la idea es que sin tener el MX, indistintamente, yo necesito hacer la protección de mis dominios, ¿ok? Voy a crear el otro registro por acá, TXT nuevamente, DMARC, y voy a colocar esta que está aquí ya en caché, que es la que he estado utilizando, ¿ok? Básicamente, si volteamos por acá, nuevamente, el versionamiento, la política RIGET para todo mi dominio, el ADKIN, que también pues es parte de las recomendaciones que les he estado comentando, el RUA para temas de correo. Esto es simplemente una forma de establecerle como ese parámetro dentro del registro y le voy a dar guardar. ¿Qué buscamos con esto? Que cuando nosotros ya guardamos esto y volvamos a hacer el query nuevamente con la herramienta, me pone como lenta mi computadora. Aquí, por ejemplo, cuando voy a hacer de nuevo, vamos a ver si ya replicó. Todavía no he replicado el DNS. Me está dejando feo. A ver. Estoy sobre el dominio que es, permítame. A ver. Dice .info. Bueno, hagámonos con .info. No hay tema. Ahora sí, si ven, lo hice sobre .info, ¿verdad? Me estaba guiando con .net, pero igual como lo tengo habilitado dentro de mi DNS, el .info, si ustedes pueden ver, ahora el resultado es distinto. Ahora el resultado de esta verificación es que me dice que tengo una política DMARC configurada de tipo RIGET y que posiblemente el dominio mail seguro lat.info no es susceptible a spoofing. Entonces, con esa forma nosotros podemos verificar. Lo interesante aquí nuevamente es que no olvidemos los subdominios. Ahora, ¿qué pasa si yo a este dominio le pongo, no sé, dojo.com? Vayámonos con ese ejemplo. Podemos hacer la prueba nuevamente. Bueno, vamos a usar otro porque a veces la herramienta me ha estado dando como ese problemita. No sé, voy a ponerle A. Ahora lo está aplicando todo. Pero bueno, no sé si es un tema de la herramienta. Pero pasa de que cuando... no sé, no lo estaba... Pasa de que sucede, ¿no?
que a veces o el DMARC ya configurado puede aplicar la política de forma default a todos los subdominios, o sucede también que a veces cuando son herramientas como tipo Sengri, a veces se crean estos tipos de subdominios, estas herramientas detectan que no hay un DMARC habilitado para ese subdominio. Entonces, o toca modificar el DMARC principal o se le crea un DMARC especificado para ese subdominio, también sucede. Son cosas que hay que comenzar como a entender del protocolo, pero se adquieren dentro de la práctica y el entendimiento de cómo está funcionando o cómo se deben de configurar los registros DNS. Voy a intentarlo una vez más, a ver, con otro. A ver, si no, le está aplicando la política default a todo. Pero la idea era principalmente que a través de herramientas, esto puede ser incluso, como se dice, automático. Aquí yo puedo crear hasta un bot con esto y puedo decir, analízame todos los dominios de los bancos de Panamá, una cosa así, y su subdominio, y dame los resultados de qué se obtiene de cada uno de ellos, y ver si alguien tiene o no, por lo menos las políticas de subdominio habilitadas de forma correcta o no. Entonces también se pueden crear estos tipos de automatización para el análisis de, por lo menos de lo, no sé, pues del objetivo como tal, pues. Pero era una pequeña demo pues que les quería mostrar y cómo pues a través de esta herramienta podemos hacer ese análisis. ¿Ok? Voy a voltearme por acá a mi presentación. Un momentito. Por acá. Y voy a presentar aquí. Por ejemplo, esta herramienta por acá, o más que nada herramientas o buenas prácticas, quiero que se lleven estos 4 puntos importantes. Uno, verificar el DNS a través de herramientas como MX Toolbox, Google Admin, y lo importante es que el SPF siempre con el -all al final para que siempre esté explícito de que más nadie pueda enviar, otras IPs no puedan enviar, como se dice, pues correo a nombre de, pues, de tu dominio. Y por supuesto, de alguna forma también tener una política de rotación de llave de KIN, eso es importante, y también se olvidan, las crean y ahí las dejan tutirimundi para toda la vida, y eso es una buena práctica rotarlas. El análisis de cabeceras a través del Message Header Analyzer de Microsoft también es muy bueno, y también el Mail Tester, que también son herramientas que podemos utilizar. Y esto nos puede ayudar a revisar el Authentication Result dentro de los correos, que este parámetro lo que nos va a indicar al final si los 3 indicadores o los 3 protocolos están pasando su autenticación. El otro es monitorear el DMARC. El monitorear el DMARC a través de herramientas como Postmark o EasyDMARC o Sendmark o cualquiera de otras estas en el vendor, esto es una publicidad no paga nuevamente, nos permiten de alguna forma analizar cómo se está comportando nuestros dominios a través pues, de los envíos que se estén realizando y el reporte que estamos recibiendo, por supuesto. Y nuevamente, la política que tiene que ser gradual para el análisis de los correos, pero no olvidarse de no dejarlo en no, porque eso siempre pasa y al final no tiene ningún efecto. Compartir el spoofing, por supuesto, habilitando estos 2 parámetros, el ACPF y también el de KIN, para la alineación estricta y los reportes. Por último, complementa tu protección con 3 características básicas. Evalúa y implementa soluciones de email protection. Puede pasar y nuestros correos pueden caer en las ambigüedades que les comenté, pero un email protection tiene características de análisis un poco más profundas dentro de nuestro correo electrónico. Y estas herramientas nos van a ayudar a determinar si está pasando algo a través de las comprobaciones de autenticación de nuestro correo. Y si están pasando o no, pues qué hacer en el caso de, porque estas herramientas tienen inteligencia artificial o pueden tener alguna característica adicional que permiten el análisis en sí del cuerpo o de las cabeceras de nuestro correo electrónico. Adicional a eso, evaluar e implementar sistemas de firma digital y cifrado de correo. Al final realmente parece mentira, pero tenemos estos 3 protocolos activos, pero lo que nos va a garantizar realmente la integridad de nuestro correo pueden ser incluso el cifrado de nuestros correos para que pues estén seguros al final del día. Y por último, la concientización de los usuarios. Puede pasar, las herramientas no son perfectas y el correo puede pasar y llegar a la bandeja de correo de nuestro usuario. Y ahí que puede ser el eslabón del usuario, que es ese que está ahí, si está concientizado, si está entrenado, si está capacitado anualmente, pues va a ser esa barrera entre que un malware entre dentro de nuestra red o no. Así que creo que estos son 3 puntos esenciales que quiero que se lleven aparte del configurar estos protocolos, porque esto es un complemento que va a incrementar al 200% un poco más las capas de seguridad dentro de nuestra infraestructura. Son capas, señores, y al final, pues,
es importante aplicarlas. Un bonus extra, y si automatizamos esto, al final del día, como les comenté, DMARC tiene unos parámetros de envío de correo. Estos envíos de correo, cuando nosotros los recibimos en nuestras bandejas de entradas, son XML. Y los XML, al final del día, podemos tratarlos, convertirlos a otro lenguaje como JSON o algo así y tener una mejor estructuración. Y si eso lo agarramos con Power Automate, que lea la bandeja de entrada, agarre la información del XML, la guarde en una base de datos, en una Cosmos DB, esos ítems los agarro, los analizo, los paso por un proceso ahí de tratamiento de datos, los paso a mi Power BI y ya no tengo que comprar una herramienta de $4,000 anuales porque ya tengo mi Power BI montado con el análisis de esta información. Proyecto para todos, llévenselo porque es buena herramienta, es buena opción. De nada. Bueno, antes de terminar, quiero hacer una reflexión y aquí los invito a cualquiera de ustedes a que pues me hablen desde su perspectiva, qué les ha parecido la presentación, pero más allá es entender si esto le ha pasado en su día a día. El que no han podido comprender quizás cómo trabaja esto o cómo implemento esto y me lo está pidiendo la gerencia. Esto es algo que parece mentira, pero a veces la lectura es necesaria. Y este librito que está aquí a mí me ayudó mucho, parece mentira, para el entendimiento de más que nada del protocolo DNS y todo lo que conlleva. En este libro de 200 y tantas páginas, parece mentira, eran 6 páginas que nada más hablaba de esto, pero hablaba todo. Y lo importante al final del día, pues de comprender el protocolo, creo que es lo más importante para realmente proteger tu infraestructura y cómo trabaja. Y bueno, esa era mi reflexión. No sé si alguien más quiera decir algo, pero gracias a todos por esto, a pesar de todo. Gracias a todos. ¿Algún